Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, transmitimos las 24 horas del día vía online. Y el despunte está en TikTok, Spotify, YouTube y Facebook. Ahí lo pueden ver a cualquier hora del día. O ediciones anteriores de nuestro comentario. Mi saludo a la gente que nos escribe y que están pendientes de nuestra transmisión y nuestros comentarios. A la Bonieve le agradezco su mensaje. Entiendo que está en Nueva York ahora, ella vive en el sur de los Estados Unidos. Cuando me referí al asunto del Banco Ficosa, de que la atención en Metrocentro es muy mala y falta disciplina laboral definitivamente. Las cajeras están platicando siempre entre ellas o con los jefes, mientras se forman grandes filas de personas que llegan a ese banco, ¿verdad? Y habiendo 14 ventanillas de caja, solo atiende una o dos ventanillas. Eso es lo que está pasando ahí, y en ese sentido yo he propuesto a Honduras, que es donde está la sede, que haga una supervisión aquí en Metrocentro del mal servicio que están prestando, a pesar que el banco se abrió campo desde su inicio, ¿verdad? Pero en esa sucursal, la de Metrocentro, las cosas andan muy mal. Entregó la antorcha al presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, que recorre Centroamérica, ya va para Costa Rica, y la antorcha viene desde Guatemala, y conmemoramos un aniversario más de la independencia de Centroamérica, independencia de España. Hay muchas cosas que se cuestan de esa independencia. Dicen que nuestros próceres que estaban reunidos en Guatemala no querían hacer el acta de la independencia, pero afuera había una gran cantidad de manifestantes que sí querían la independencia. Entonces les dijeron que si no la firmaban los linchaban. Y aunque habían dentro de los próceres partidarios de la independencia, otros preferían seguir perteneciendo a España. Aquí en Nicaragua, por ejemplo en Granada, hay algunos símbolos españoles que aún se conservan. Lo mismo en la Catedral de León. Esta Catedral de León es la mejor, la más bella de América Latina. Las malas lenguas dicen que en el Realejo se confundieron los planos que habían venido de España. Esta catedral la iban a hacer en el Perú, y la que iban a hacer en el Perú, en León la mandaron al Perú y se quedaron aquí los planos. Por eso la Catedral de León, y esto lo digo para satisfacción de todos los nicaragüenses, es la mejor de América Latina, definitivamente. La Catedral de León, Nicaragua. El presidente Ortega planteó a los gobiernos del sistema chica avanzar hacia la unidad para constituirse en una sola entidad para enfrentar la pobreza. Integramos los estados centroamericanos en un sistema que conocemos como SICA, el sistema que es un paso importante que tendrá que ir caminando en la dirección hasta que lleguemos a ser nuevamente una sola nación centroamericana, dijo el presidente. Que seamos las Repúblicas Unidas de Centroamérica y seremos más fuertes, más potentes para luchar contra la pobreza, contra la miseria, por la soberanía, expresó Ortega. Los mejores estudiantes y atletas de Nicaragua entregaron al mandatario la antorcha de la Unidad Centroamericana que recorre la región, conmemorando el 15 de septiembre de 1821 la independencia. En este contexto, Ortega recordó la influencia de los movimientos independentistas al sur del continente que fueron determinantes para la emancipación de las provincias centroamericanas en 1821, pero 2 años después se constituyeron una federación de provincias que una década más tarde declararon su soberanía. Recuerden lo que les dije ayer.
El último integracionista centroamericano que luchó por la independencia fue Morazán, de Honduras. Lo fusilaron en Costa Rica y ahí se terminó todo. Y se constituyeron estos pequeños países en estados soberanos. Dijo Ortega también, y que más honor para quienes lucharon por la independencia de Centroamérica del yugo español. Toda esta región, incluso parte de los Estados Unidos hoy en día, que era México, hasta Chile y la Patagonia, dominaba España durante la colonización. ¿Por qué no puedo hablar del descubrimiento de América? Porque quienes descubrieron América fueron los judíos. Hace más de 2000 años estuvieron los chinos también, y estuvieron los vikingos, que de los cuales se han encontrado vestigios de su civilización en algunas poblaciones de Nueva York, así como también del Canadá. Ahí dejaron asentamientos y estuvieron por más de 20 años, 500 años antes que Colón. ¿Qué mayores y mejores representantes para recibir y recorrer con la antorcha de la libertad todo nuestro país? La antorcha que viene de Guatemala pasa por El Salvador, Honduras, ahora está aquí en Nicaragua y luego irá a Costa Rica. Los 5 países que después de muchas luchas, de mucho dolor, de mucho sacrificio, de mucha opresión, porque nuestros pueblos, nuestros antepasados, de los cuales heredamos la sangre indígena que corre en nuestras venas, fueron víctimas de la explotación de los conquistadores, expresó el presidente Daniel Ortega en el momento en que recibía la antorcha que ha recorrido Centroamérica. Esta conmemoración incluye días festivos en Nicaragua y el resto de la región. Aquí es festivo mañana 14 de septiembre, que se da la batalla de San Jacinto, a donde fue derrotada una fuerza expedicionaria de Walker, jefiada por Byron Cole. En la hacienda se conmemora eso y los estudiantes viajan por esta época a la zona, ¿verdad? Posteriormente fue derrotado. William Walker tuvo que huir, lo capturaron barcos ingleses, lo iban a devolver a los Estados Unidos, pero él les alegaba que era nicaragüense y que era el presidente de Nicaragua. Él lo fusilaron en Honduras. Los hondureños no tuvieron piedad y lo eliminaron y se acabó el movimiento que jefeaba William Walker, que pretendía anexar primero a Nicaragua y después al resto de Centroamérica a los Estados Unidos. Esa es la realidad de todo esto. Pero las grandes batallas en que incluso participaron ejércitos centroamericanos, particularmente de Honduras y El Salvador y Costa Rica, fueron aquí en Nicaragua. Aquí, digamos, se acabó el ímpetu filibustero de Walker tratando de anexar en aquella época lo que era Centroamérica al sur de los Estados Unidos. Recuerden que para esa época ya se estaba gestando la guerra civil en los Estados Unidos, que dejó más de 1 millón de muertos. Una guerra terrible que se dio entre ellos mismos. Y la cosa era la emancipación de los esclavos. Lincoln quería terminar con la esclavitud y al final se impuso sobre el sur, que mantenía la necesidad de la esclavitud, porque al sur de los Estados Unidos en aquella época y aún hoy eran agricultores, productores de la tierra y necesitaban la mano de obra esclava. No se puede negar que Walker tomó posesión de la presidencia, ¿verdad?, en unas elecciones turbulentas y falsas que hubieron. Llegó el obispo de León a bendecir la presidencia, porque era un obispo nada más. Esto fue en Granada. Después Walker, despechado, quemó la ciudad de Granada. Solo quedó una iglesia, la que está enfrente del lago.
que todavía tiene las huellas del humo de cuando le pegó fuego el filibustero norteamericano, que por cierto era médico, ingeniero y abogado, un hombre bien preparado, ¿verdad? Pero muy ambicioso. Había fracasado cuando quiso anexarse Baja California a los Estados Unidos. Baja California es parte de México y no pudo, sencillamente así no pudo. Entonces puso los ojos en Centroamérica, empezó a contratar mercenarios en Nueva Orleans, hicieron la aventura para acá y aquí se estrellaron con las fuerzas patrióticas de los nicaragüenses en aquella época. Por otro lado, a pesar de las aclaraciones que se han hecho sobre Edmundo González, de que es ciudadano español y ha vivido por varios años en España, donde se fue a residir después que estuvo en el servicio diplomático, Estados Unidos sigue insistiendo que se presente en la acta junto con sus vasallos aquí en América Latina, como son Petro, Lula y Boric, el gran servilazo que tienen ellos aquí más que Milei. Y ahora, a pesar que habían anunciado que no habrían sanciones para Venezuela, los está sancionando. Y esas sanciones obedecen más que nada a lo que ellos tildan de fraude, porque definitivamente lo que ellos querían era acabar con la revolución chavista y que se impusiera un gobierno como el que ha hecho Milei, que está destruyendo a la Argentina. Y lo más grave de esto es que está comprando diputados que se venden y le están pasando sus leyes. Esto lo han denunciado los mismos argentinos. Hay muchos diputados peronistas, así como de la izquierda, ¿verdad?, que han sido comprados y han favorecido en la votación las propuestas de Milei, que por cierto estrangulan en estos momentos a los jubilados argentinos y le quitan los beneficios que les había dado los gobiernos anteriores, particularmente el kirchnerismo, ¿verdad? El kirchnerismo es la realidad de todo esto, ¿verdad? El expresidente Trump dice que él tiene una fórmula para acabar con la guerra en Ucrania, y casualmente Trump tiene una amplia votación porque dice que quiere acabar con la guerra, y la guerra ha sumido en una enorme crisis a los Estados Unidos y al resto del mundo. O sea, la inflación campea a consecuencia de estas guerras que durante la administración Biden se han desatado, ¿verdad? Y que son en el mundo entero. O sea, Biden lo que más se ha interesado es en favorecer a la industria armamentista, y el compromiso de Trump es acabar con la guerra. Y eso le da votación en los Estados Unidos, pese a que, como he venido informando, hay mucho dinero en estos momentos, se compran encuestadoras que dicen que Kamala Harris está arriba, y a los grandes medios de comunicación en los Estados Unidos. Se han recogido en donaciones, dicen, particularmente de la industria armamentista, más de $500 millones para la campaña de Kamala Harris. O sea, tanto Wall Street como la industria armamentista quieren que ella siga, porque seguiría la política guerrerista de Trump y eso les da beneficios. Trump dijo que abogaría por una solución pacífica en el conflicto de Ucrania y que incluirá la creación de una zona desmilitarizada a lo largo de la actual línea de demarcación entre Rusia y Ucrania. La negativa de Kiev a unirse a la OTAN y a la reconstrucción de Ucrania financiada por países europeos, Ucrania conservaría su soberanía independiente y Rusia recibe una garantía de neutralidad por parte de Ucrania, no se une a la OTAN ni a otras instituciones aliadas, explicó la campaña de Trump en relación con el plan que tiene para lograr la paz en esa zona. De ahí se han desatado una serie de guerras. Por ejemplo, ayer Estados Unidos anunció sanciones para 16 funcionarios
de Venezuela que no bailan el son que ellos tocan, incluyendo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo Nacional Electoral y todos aquellos que han constatado y certificado la victoria de Maduro en estas elecciones, que no es tanto la victoria de Maduro, sino de la revolución chavista. O sea, esa es la situación que está ocurriendo en Venezuela. Hay algo que realmente yo no entiendo. Hay un vulgarazo que está en CNN, que es Fernando del Rincón. Y los latinoamericanos, especialmente los que tienen posiciones independientes, cuando él los requiere, los entrevista. Ya lo vimos en el caso de Castillo en el Perú y otros. Este vulgarazo de CNN entrevistó al fiscal de Venezuela, William Saab. Pero estas no son entrevistas las que hace el sujeto en referencia. Lo que hay es una serie de insultos al entrevistado, en que el papel protagónico lo quiere hacer él y anular al entrevistado. Me da la impresión de que, si bien CNN es influyente en el continente, pero someterse a una entrevista con Fernando del Rincón es definitivamente exponerse a los atropellos que este sujeto hace sobre los entrevistados, particularmente cuando no coinciden con la política del Departamento de Estado y de Washington. Trató de explicar el fiscal William Saab el porqué de las decisiones que se han tomado, pero no dejaba. Por ejemplo, de todos es sabido que aquí hubo una negociación entre España y el gobierno de Maduro para la salida de Edmundo González, y seguramente hubo una plática también entre González y Maduro, en que Maduro le habría garantizado que se podía ir tranquilo a España, que es a donde él tiene su casa y ha vivido, e incluso la nacionalidad española, porque tiene muchos años de vivir ahí, desde que se retiró del cuerpo diplomático. Pero no dejó, con las ofensas que le hacía al entrevistado, y realmente no nos pudimos informar bien, pero es la política de CNN y, en fin, ¿verdad?, tener a un jayán, como decimos aquí en Nicaragua, como Fernando del Rincón. Una de las cosas, de lo poco que le dejó hablar al fiscal, es que don Edmundo González recibía maltrato de la María Corina Machado, que no solo le quitaba el micrófono para hablar ella en vez de él durante la campaña y posteriormente a la misma, sino que le daba aventones, ¿verdad? Y eso se lo habría expresado el mismo Edmundo González a Maduro cuando platicaron. Ahora en España ha sido recibido por Pedro Sánchez. Sin embargo, Pedro Sánchez ha reafirmado de que no va a reconocer ni la victoria de Maduro ni la de Edmundo González. Lo están presionando duro porque el señor parece que se quiere retirar porque está enfermo, parece que tiene azúcar, para que continúe, digamos, apoyando a María Corina Machado, pero se ha ausentado de los actos públicos en España, donde han participado exilados encabezados por Leopoldo López, entre otros, en contra del gobierno de Maduro y pidiendo sanciones de Estados Unidos para funcionarios de Venezuela. En México se ha recrudecido la lucha entre los grupos narcotraficantes. Ahora son los chapitos y los mayos. Hay violentos enfrentamientos con armamento de guerra, probablemente que les ha llegado por contrabando de los Estados Unidos y de Ucrania, que le vende armas a los grupos de pandilleros tanto en España, África y aquí en América Latina, como el caso de los carteles mexicanos. Ha tratado de intervenir el ejército mexicano para esto y han resultado también muertos y heridos cuando se han metido en la confrontación que se tienen estos.
Petro dice de que le quiere dar golpe de Estado y que este esté en marcha, y el golpe de Estado sería a través de las mismas leyes que prevalecen en Colombia. Realmente está arrinconado, no ha podido cumplir con los compromisos que hizo en la campaña, y el pueblo colombiano no está satisfecho con Petro. Los rusos han dicho que sería una declaración de guerra si empiezan a bombardear Rusia con armamento norteamericano. Los europeos han dado autorización a la OTAN, que es la que maneja la guerra en Ucrania, para que bombardeen dentro de Rusia, pero Estados Unidos todavía se resiste, ¿verdad? Porque sabe que esta guerra se puede generalizar en este desarrollo tecnológico que tiene varios años. Al momento de producirse una guerra nuclear no van a salir las bombas nucleares de Rusia a los Estados Unidos y viceversa. Ambos tienen submarinos atómicos en el mar, en las inmediaciones de sus costas, y de ahí podrían salir las bombas nucleares. Es una guerra que no se centraría solo en Europa, sino que se ampliaría, y ya les he hablado de la radiación que producen las bombas nucleares, que son 500 veces más poderosas con la que Estados Unidos se impuso en Japón, bombardeando 2 ciudades donde murieron Hiroshima y Nagasaki, 160.000 personas en un segundo con esas bombas, y obligaron a la rendición de Japón. Ahora los submarinos se acercan y disparan desde el mar en lugares próximos a las costas tanto de los Estados Unidos y Rusia. Hay que evitar esta guerra, y por lo menos Trump, y esto lo entienden muchos estadounidenses, ofrece acabar con la guerra, mientras Kamala Harris ofrece que va a continuar la guerra en Ucrania y en el Oriente Medio, ¿verdad? Este Zelensky dice que no acepta la mediación china ni que esté en conjunto con Lula, porque dice que Lula es prorruso. La verdad es que se le acabaría el negocio a Zelensky, ¿verdad? Donde él y su gobierno corrupto se han enriquecido con la plata que les llega de Estados Unidos y de Europa Occidental, pagada por los contribuyentes de esos países. Europa está en quiebra, manteniendo esta guerra, y por su vasallaje con los Estados Unidos, y Estados Unidos tiene dificultades económicas, particularmente con su deuda interna. Las sanciones, como decía hace un momento, se han hecho sentir en los venezolanos, y todo es porque no le dan la razón a la política de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han sancionado a través del Tesoro, de la Secretaría del Tesoro. ¿Y qué significa esto? Pues más pobreza a los países. Las sanciones han sido un error, porque lo que han es llenado de pobreza al mundo, ¿verdad? En que no llegan a nada, porque por ejemplo Rusia ha diversificado su comercio con el mundo entero con su gas y su petróleo. Y a los europeos les sigue llegando el gas y el petróleo ruso, pero triangulado, o sea, más caro. Todo es pura hipocresía en todo esto, así como también el aliento que da, digamos, vasallajes como el de Ursula von der Leyen, Stoltenberg y otros, que propugnan por la ampliación de la guerra en Ucrania, porque cuenta les tiene y son intermediarios en la venta de armas para Ucrania. O sea, para Ucrania nada es regalado, todo lo tienen que pagar, y se suma a la deuda que tienen con el resto del mundo, en que en algún momento tendrán que pagar. La amenaza, digamos, de este grupo de mercenarios contra Maduro se mantiene en Venezuela, y ya que fue imposible el levantamiento, pese a la alianza de el Tren de Aragua y el Tren de los Llanos con María Corina Machado, buscando una guerra civil. Estos son grupos de narcotraficantes que se aliaron con ella y los habrían armado, los de la oposición en Venezuela,
Estos mercenarios dicen que van a capturar a Maduro y se van a ganar los 15 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por Maduro, a quien ellos lo señalan con el narcotráfico, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, a él y a Diosdado Cabello, en un afán de buscar cómo desacreditar a la revolución chavista que ambos encabezan y que son las principales figuras en Venezuela, ¿verdad? Hay amenazas en estos momentos de huracanes, temporada de huracanes que parece que se va a despedir muy fuerte. Hay una alerta en estos momentos en el Atlántico, particularmente en México. Hay un sistema que se llama ciclón Gordon que se estaría movilizando. También hay otro ciclón que se llama Ileana, que se estaría formando en las próximas 48 horas y estaría cayendo sobre Baja California. En los bandazos que los huracanes dan, llegan las aguas a Centroamérica. Aquí amaneció nublado y está nublado, y seguramente habrán fuertes lluvias en todo Nicaragua, particularmente entre Managua y el occidente del país. Bueno, es todo por hoy. A todos les deseo que pasen un buen fin de semana, que la pasen en familia, que la pasen sanos. Esta vida es una nada más, y hay que vivirla, ¿verdad? No atentando contra nosotros mismos y contra nuestra salud. Como decía, les deseo un buen fin de semana, que la pasen bien. Más noticias y comentarios en breves momentos.